el siguiente laboratorio, cada vez se complica un poco más, así es que les recomiendo que lo lean antes de ir al, ¿cómo se llama? Antes de ir a la práctica, porque acá hay que hacer unos cálculos teóricos antes de simular. Entonces, sí, solo 18 y 25, Randy. Ya, comenzamos. Vamos un ratito. Nos quedamos en este ejemplo, creo, ¿no? Randy, ¿me puedes confirmar si nos quedamos acá? Sí, profe. Sí, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito que había dos tipos de análisis, ¿se acuerdan, no? Para estos tipos de circuitos, que son por divisor de tensión. Entonces, había el análisis exacto y el análisis aproximado, el método aproximado. En el laboratorio van a tener que hacer uno de los dos métodos. Entonces, hay que ver cuándo hacerlo. El segundo es mucho más rápido y mucho más fácil que el primero. ¿De acuerdo? Y vamos a verlo. Básicamente les avanzo. El método exacto toma en cuenta la corriente de base. Es decir, hay una corriente que circula desde BCC por la resistencia R1 y R2, pero hay una parte de esta corriente que circula por R1 que va hacia la corriente base. ¿De acuerdo? Y que circula por esta malla. Entonces, en el análisis exacto se toma todas las corrientes. Se toma en cuenta la corriente que pasa por R1, la corriente que pasa por la base y la corriente que pasa por R2. En cambio, en el método aproximado se supone que la corriente de base es tan baja, porque la impedancia de entrada del base emisor o de la base, por así decirlo, es muy alta, se supone que esta corriente tiende a ser muy pequeña y se la desprecia. Y se supone que toda la corriente va a pasar simplemente por esta malla de BCC, R1 y R2. ¿De acuerdo? Esas van a ser las diferencias. Entonces, habíamos dicho que para encontrar el análisis exacto se tenía que hacer ¿qué cosa? El equivalente de Thevenin de la malla de base emisora, esta malla de acá. Entonces, el equivalente de Thevenin está conformado por básicamente una resistencia y una tensión, un voltaje de Thevenin. Entonces, para hallar la resistencia, la teoría decía que los voltajes se cortocircuitaban, las fuentes de voltaje y las de corriente se abrían, y después de eso se calculaba la resistencia total desde el punto que tú querías calcular, en este caso desde esta posición. Entonces, si yo cortocircuito la fuente de voltaje, lo que me va a quedar es una resistencia R2 y una resistencia R1 en paralelo. Entonces, la resistencia Thevenin básicamente va a ser R1 paralelo con R2. ¿De acuerdo? Y para hallar el voltaje de Thevenin, lo que se tiene que hacer es básicamente hallar el voltaje en los bornes que tú deseabas. En este caso sería en los de la resistencia R2. Y esto es un clásico divisor de tensión. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser básicamente la fuente multiplicada por la resistencia que uno quiere sobre la sumatoria de las dos resistencias. Entonces, con este divisor de tensión obtenemos nuestro voltaje de Thevenin. Y finalmente es aplicar este circuito, que es muy sencillo, en el cual, ¿qué es lo que tenemos? Un voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin, una corriente de base y la parte del circuito que sería la base emisor del transistor y la resistencia emisor. ¿Sí? Acá se plantea una malla, voltaje Thevenin menos voltaje base emisor, menos la corriente de base multiplicada por la resistencia de Thevenin, menos la corriente de emisor multiplicada por la resistencia emisor. Y finalmente, sabiendo que la corriente de emisor es beta más 1, la corriente de base, se obtiene mediante esta técnica de reflejo la resistencia total del sistema, ¿no? Que sería voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia emisor multiplicada por el factor beta más 1 que les había dicho. Matemáticamente lo único que tienen que hacer es reemplazar la corriente emisor por beta más 1 corriente base. Y finalmente, la otra ecuación
que se utiliza es básicamente la ecuación de la recta de carga, que es la que interviene en el colector emisor. Entonces, ya sabemos que BCC es igual a BCC menos voltaje colector emisor, menos la corriente por la resistencia de colector y menos la corriente de emisor por la resistencia de emisor, que básicamente las dos corrientes son iguales, sería igual a cero. Despejando el voltaje colector emisor sería BCC menos la corriente colector multiplicado la suma de las resistencias de colector más resistencia de emisor. Entonces, con estas dos ecuaciones se resuelve ya el sistema. Entonces, nos habíamos quedado en este pequeño circuito. El primero que vamos a ver es muy sencillo. Se tiene una fuente de 22 voltios, una resistencia de 39K y 3.9K, una resistencia de 1.5K. Este está como un paralelo con un capacitor. En AC esto lo va a cortocircuitar. En DC este es un circuito abierto. Habíamos dicho que todo capacitor es un circuito abierto en DC. Y una resistencia de 10K, ¿no? Un transistor con un beta igual a 100. Vamos a hacer lo que hemos visto, encontrar la resistencia de Thevenin, que es el paralelo de estas dos resistencias, de 39K y 3.9K. Vamos a hallar después de eso el voltaje de Thevenin, que es básicamente un divisor de tensión en función de la resistencia R2, que es esta de 3.9. Sería 22 voltios por 3.9 sobre la sumatoria de los dos, 39 kiloohmios más 3.9 kiloohmios, que me da 2 voltios aproximadamente. Y finalmente lo que vamos a hacer es hallar la corriente de base. La corriente de base, teníamos esta fórmula que era voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor sobre la resistencia de Thevenin más beta más 1 resistencia emisor. Esta corriente de base me va a salir, reemplazando los datos, 8.38 microamperios. Finalmente, si yo tengo la corriente base, puedo hallar la corriente de colector, que sería beta veces la corriente de base. Beta es igual a 100 por 8.38 microamperios, me saldría 0.84 miliamperios. Y finalmente, si yo quiero hallar el voltaje del colector emisor, que era esta parte de la pregunta, y yo tengo ya la corriente de colector, hay que reemplazar en la fórmula, ¿no? Que me decía que el voltaje del colector emisor es BCC menos la corriente de colector por la suma de las resistencias, tanto de colector más la resistencia de emisor. Reemplazando todo, me sale que el voltaje de colector emisor es 12.34 voltios y la corriente de colector era 0.84 miliamperios. Como se dan cuenta, es un poquito más trabajoso, pero no es complicado. Ahora vamos a ver el análisis aproximado, ¿no? En el análisis aproximado, como les dije, hemos vuelto a graficar esta parte del circuito. Acá está R1, acá está R2, R1 y R2, y acá está la corriente base. Pero se supone que esta resistencia que hay en la base es mucho mayor que la resistencia de R2. ¿De acuerdo? Y bajo esta suposición, la corriente base puede ser despreciada y eliminada. Si este fuera el caso, el voltaje de base, es decir, el voltaje que encuentro acá, es simplemente un divisor de tensión entre el valor de la resistencia 2, si el voltaje base está acá, entonces sería, con el divisor de tensión, sería R2 multiplicado por BCC sobre la sumatoria de R1 más R2. Ya sabemos que la resistencia que va a haber el sistema por la técnica de reflejo sería beta más 1, la resistencia emisor, ¿de acuerdo? Aproximadamente beta R. Y se establece una condición para que yo pueda hacer este circuito. Es que este beta más beta por R, que es básicamente la resistencia de base o de entrada del transistor, tiene que ser mayor o igual a 10 veces la resistencia R2. Entonces, si este es 10 veces, y el voltaje es el mismo, obviamente, la corriente I2 tendría que ser 10 veces la corriente de base. Y bajo esa aproximación recién podríamos decir que se puede usar este tipo de análisis aproximado, bajo esta condición. En el libro hay un ejemplo, que no lo he puesto acá, en el cual te dice, bueno, yo he hecho un ejemplo para que lo vean, y te hago un segundo ejemplo en el cual te daba
análisis aproximado, pero cuando no cumplía la condición. Y en ese momento, obviamente, se da un resultado erróneo al circuito. Entonces, siempre que van a hacer el análisis aproximado, tienen que comprobar de que realmente se cumple. Vamos a ver un poquito lo que es el voltaje de emisor. Si yo tengo ya el voltaje de base, el voltaje que es de emisor, que es este, la resistencia de emisor, es básicamente el voltaje de base menos el voltaje de base emisor, que por lo general es 0.7 voltios. Si yo ya tengo el voltaje, ya puedo hallar la corriente emisor, que básicamente sería voltaje emisor entre la resistencia emisor. Y con eso ya tengo la corriente colector, que es igual a la corriente emisor, y ya con la misma ecuación anterior ya tengo todos los valores, ¿no? Tengo ya la corriente colector y puedo hallar el voltaje del colector emisor para hallar el punto de polarización del transistor. Vamos a ver un ejemplo, facilito. Es el mismo ejemplo que el anterior, ¿sí? Idéntico ejemplo. Y lo primero que han dicho es, vamos a comprobar si realmente se cumple para utilizar el método aproximado de diseño, ¿no? En este caso, si funciona este método de análisis, perdón. Entonces, beta multiplicado por la resistencia emisor tendría que ser 10 veces, por lo menos, la resistencia R2, ¿no? Comprobando, beta es 100, la resistencia emisor es 1.5 kiloohmios, esto me da 150 kiloohmios en este lado, y en el otro lado tengo 10 veces la resistencia R2, la R2 es 3.9K, 10 por 3.9K me da 39K. En este caso sí se puede ver que realmente es más grande el beta por la resistencia emisor a lo que se pide. Entonces se ha comprobado. Entonces, aplicando el análisis, se sabe que el voltaje base habíamos dicho que era VCC por R2 sobre R1 más R2. Voltaje base me sale 2 voltios, ¿de acuerdo? Y si ya tengo estos 2 voltios, básicamente lo que hago es encontrar el voltaje emisor, que es la resta de estos 2 voltios menos el 0.7 del diodo, que me sale 1.3 voltios. Hallando ahora la corriente colector, ¿sí?, que es igual a la corriente emisor, sería el voltaje emisor, que ya lo tengo, que es 1.3 voltios, dividiéndolo entre la resistencia emisor, que es 1.5 kiloohmios. Esto me sale 0.67 miliamperios. Y finalmente, hallando el voltaje colector emisor, sería igual a VCC menos la corriente colector por la suma de la resistencia colector menos la resistencia emisor. Reemplazando valores, esto sale 12,03 voltios. ¿De acuerdo? Y si queremos comparar esto con lo anterior, el anterior me salía que era... Acá está. 12,03, 12,34, 0,84, 0,867 creo que era. Son muy próximas las aproximaciones. 0,867, 0,84 en el anterior caso. Y en el otro caso era 12,34, ahora es 12,03 voltios. Muy bien. Acá va algo que es muy interesante. ¿Se acuerdan de este circuito? Vamos a ver que este circuito es muy, muy estable. Se va a resolver este mismo circuito, pero ahora lo único que se va a hacer es cambiar el beta de un valor de 100 a un valor de 50. Y se va a verificar cuánto se modifica tanto la corriente colector como el voltaje colector emisor en ese punto. Entonces, si haya, pues como siempre, la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. No hay mucho problema, 2 voltios y 3.55 kiloohmios. Y acá, cuando vayamos a hallar la corriente base, con esta fórmula, ¿sí?, voltaje Thevenin menos voltaje base emisor sobre resistencia Thevenin más beta más 1 resistencia emisor, acá sí se va a reemplazar los 100 del beta por el 51. Y si ustedes se dan cuenta, la corriente base se ha modificado a 16.24 microamperios. Multiplicando esta corriente base por el beta, que es 50,
me sale 0,81 miliamperios. Hallando el voltaje colector emisor, me sale 12,69. Y viendo y comparando finalmente con el primer circuito que teníamos, del ejemplo 8, vamos a ver una cosa muy interesante. Dividiendo el factor beta entre la mitad, de 100 a 50, la corriente de colector se ha movido simplemente 0,03 miliamperios. Y el voltaje colector emisor se ha movido 0,35 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que este tipo de configuración de este transistor, en este circuito, pues, es una configuración de seguidor emisor con divisor de tensión, es muy estable. Y realmente es bastante estable. ¿De acuerdo? Entonces, si uno revisa los datasheets, a veces se mueve, ¿no? El punto el factor del beta debido a temperatura, ¿no? Entonces, un circuito como este podría ser ideal si uno quisiera bastante estabilidad en algún tipo de circuito que sea un poco inmune, ¿no?, a variaciones de temperatura u otros. Bien, voy a hablarles un poquito de la saturación del transistor para los que tengan algún tipo de problemas aún. Pues nada, en la saturación del transistor se supone que la resistencia del colector emisor tiene que ser un corto, y si este circuito se vuelve un cortocircuito, lo que voy a tener es que la corriente de saturación va a ser la corriente máxima, porque va a ser VCC entre la sumatoria de RC más RE, ¿no? Y en el otro caso, cuando está en corte, esto está en circuito abierto. Y si esto está en circuito abierto, básicamente, el voltaje del colector emisor va a ser igual a VCC. Y no va a circular ningún tipo de corriente, ¿no? Vamos a ver otra configuración que también es muy estable, que se llama esta configuración de realimentación de colector. ¿De acuerdo? Lo que se está viendo acá es que hay una resistencia en paralelo entre el colector y la base. ¿De acuerdo? Este sistema también es muy estable, parecido al anterior. Y acá, pues, lo que tenemos que hacer es un poquito analizar en dónde están las corrientes, en qué parte de las mallas van a ir las corrientes. Porque como siempre habíamos dicho que teníamos dos mallas, ¿no? Una que pasa por base emisor, que es justo la que estamos viendo representada por esta línea celeste, y otra que es la que pasa por colector emisor. ¿De acuerdo? Entonces, acá en este cálculo tenemos dos corrientes. Una corriente que es la corriente que pasa por la resistencia de colector, que no es la misma que la corriente de colector, porque realmente la corriente IC' es igual a la suma de la corriente de colector más la corriente base. Analizando esta malla, tenemos que en un lado tenemos VCC, menos la corriente de colector por la resistencia de colector, la corriente de colector prima por la resistencia de colector, menos la corriente de base por la resistencia de base, menos la voltaje base emisor y menos la corriente emisor por la resistencia emisor, ¿no? Entonces, ya sabemos esto, ¿no? Que la corriente colector prima era la corriente colector más la corriente de base. Y podemos asumir, ¿de acuerdo?, que la corriente colector prima podría ser básicamente la corriente de colector y que sería beta veces I de base. Así, en esta asunción, ¿sí?, reemplazamos la corriente colector prima por beta veces la corriente base, resolvemos la ecuación para la corriente base, factorizamos los términos, acondicionamos la fórmula y me dice que la corriente base es igual a voltaje de fuente menos voltaje base emisor sobre la resistencia base más beta veces la resistencia colector más la resistencia emisor. Y entonces, si nos damos cuenta, esta tiene una forma muy, muy, muy parecida a la anterior, ¿o no?
a la de voltaje de tensión este. A esta fórmula, ¿no? Simplemente ya no tengo acá la tensión de Thevenin ni esta resistencia de Thevenin, pero tengo una forma muy parecida, en el cual si uno elige los valores adecuados, entre la resistencia de base, resistencia colector y resistencia emisor, se puede hacer que el cambio producido por el beta sea muy bajo. ¿De acuerdo? Entonces, si hubiera una resistencia base bastante alta, pues este sistema sería bastante estable a cambios de beta. Bueno. Y bueno, analizando la otra parte, es decir, analizando la parte de colector emisor, pues básicamente te da la misma ecuación, ¿no? Es decir, suponiendo que la corriente colector prima es igual a la corriente colector, y teniendo la malla, sería BCC menos voltaje colector emisor menos corriente de colector prima por la resistencia colector, y la corriente emisor por la resistencia emisor. Voltaje colector emisor sería por consiguiente voltaje de la fuente menos la corriente colector por la sumatoria de las dos resistencias. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Dice determinar los niveles de ICQ y voltaje colector emisor en el punto de polarización, ¿no? Entonces, la corriente base directamente a la fórmula. Acá podemos ver que ya le han puesto una resistencia base bastante grande para hacer que sea estable el circuito. Y reemplazando la fórmula anterior, vemos que la corriente base me sale 11,91 microamperios. La corriente colector sería beta veces la corriente base, 1,07 miliamperios. Y el voltaje colector emisor en este punto de polarización sería BCC menos la corriente colector, la sumatoria de las dos resistencias. Y me saldría que el voltaje colector emisor sería 3,69 voltios. Bastante sencillo, ¿no? Acá lo que se va a hacer es cambiar el factor de beta, ¿de acuerdo? De 90, que está en el ejemplo anterior, a 135. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que nos sale. Reemplazando la misma fórmula de la corriente base que ya teníamos, me sale que este es 8,89 microamperios. La corriente colector es 1,2 miliamperios y el voltaje colector emisor me sale 2,92. Finalmente, me dice que cuando se incremente el beta aproximadamente el 50%, el nivel de la corriente colector solo aumenta el 12,1% y el voltaje colector emisor 20,9%, comparando estos 1,2 miliamperios y 2,92, lo cual lo hace un circuito bastante estable. Un poquito yendo a este circuito, ¿es el mismo circuito que hemos visto anteriormente o no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todos los capacitores se vuelven circuitos abiertos. Y si este capacitor que tenemos en la mitad se vuelve un circuito abierto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se elimina. Y lo que tenemos es el mismo circuito anterior. ¿Sí? Este circuito abierto. Estos dos ya sabemos que son la entrada y la salida. Se abren, no hay ningún problema. Estamos haciendo el análisis en corriente directa. Y lo que hoy tendría es una resistencia de 3,3K y una de 201 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Y una resistencia de 510 ohmios en emisor. Entonces, acá no hay mucho que decir. Aplicamos la misma fórmula de la anterior para la corriente base. Sabemos que la resistencia base era la sumatoria de los dos, de 91 kilómetros más 110 kilómetros. De 75, la fuente de tensión es 18, el voltaje base emisor 0,7,
Y me sale que la corriente base es 35.5 microamperios, ¿no? La corriente de colector sería beta veces la corriente base, 2,66 miliamperios, y el voltaje de colector simplemente 9,22 voltios. Otro ejemplito, podríamos intentar ver, en este caso, vamos a trazar lo que me pide es trazar la recta de carga para este circuito, muy sencillo también, determinar la beta en el punto central, y utilizando este beta, vamos a encontrar el valor de la corriente base. Y encontramos al final ICQ y BSQ, ¿no? Entonces, vamos a resolverlo fácilmente. Pues ya la red de carga, ya sabemos que eran dos puntos, ¿no? El primer punto era la fuente, y la fuente es 36 voltios, ¿de acuerdo? Y para el siguiente punto, es básicamente de la red de carga, lo que hay que hacer es eliminar el voltaje colector emisor. Entonces, si yo tengo mi red de carga, básicamente el voltaje colector emisor sería VCC menos la corriente colector sobre multiplicado 2.7 más 2.7 kilómetros más 330. Lo cual, si me quedo sin esta corriente es igual a, si el voltaje colector emisor es 0, me sale que sería VCC simplemente entre RC más RE. ¿De acuerdo? Eso sería 36 voltios sobre 2.7 kilómetros más 330 ohmios, y que me sale 11,88 miliamperios. Entonces, tengo yo mis dos puntos, un corriente colector 11,88 miliamperios, y en voltaje de colector emisor la fuente queda 36 voltios. Muy bien, entonces trazo la recta, ¿no? Y en este caso, me sale que el valor del beta aproximadamente está en 25 microamperios, que es la mitad, ¿no? Más o menos ahí está la mitad del punto de excursión de los 36 voltios, que cae en 18 voltios. Si uno va matemáticamente en este punto, ¿sí? Me sale alrededor de 17 voltios, dice, ¿no? Para el voltaje colector emisor, y una corriente de 25 microamperios, que sería una curva por acá, una curva azul. Entonces, para estos 25 microamperios, aproximadamente, de este punto, y sabiendo que la corriente colector es 6.2 miliamperios, ¿de acuerdo? Me sale, bueno, básicamente el ICQ lo hayan encontrando este punto aproximado, este es 6.2 miliamperios. Entonces, la división de estos 6.2 miliamperios gráficos sobre los 25 microamperios me da 248. Y bueno, para el punto exacto de polarización que les sale acá, con fórmulas, reemplazando los datos, la corriente base básicamente es VCC, que es 36 menos 0,7 sobre la resistencia base más beta veces la resistencia de colector más emisor. Sale que la corriente base es 28 microamperios, y con 28 microamperios, no en el centro, sino un poco corrido, ¿sí? En este caso, estos 28 microamperios, y siguiendo una curva parecida, ¿sí? Aquí está la curva, me saldría que el ICQ es 6.9 miliamperios, casi 7, y que el voltaje colector emisor se encuentra en 15 voltios. Es un poquito más complejo, ¿no? Hacerlo con la red de carga, porque hay que aproximar un poco los valores. Este es otro modelo, y este ya es un emisor seguidor, ¿de acuerdo? No sé si puedan verlo. En este caso, lo que estamos viendo es que hay una fuente de tensión negativa
en el emisor y que la salida se da por el emisor. Básicamente es un colector común, ¿no? ¿Por qué es un colector común? Porque el colector no es ni la entrada ni la salida. ¿Qué se tiene en este circuito? Pues es lo mismo que el anterior, ¿no? Tengo un voltaje de polarización y una red de carga, ¿no? Haciendo lo mismo, resolviendo esta ecuación, me sale que menos corriente base por la resistencia base, menos el voltaje base emisor, menos la corriente emisor por la resistencia emisor, más el voltaje BE sería igual a 0. ¿De acuerdo? Esa es una ecuación. Y sabiendo que la corriente emisor es beta más 1, la corriente base, y reemplazando adecuadamente los valores, sé que la corriente base sería voltaje emisor menos voltaje base emisor sobre la resistencia base más beta más 1 resistencia emisor. Básicamente casi la misma fórmula, ¿no? Y finalmente, aplicando la otra ecuación que estamos viendo acá, sería menos voltaje colector emisor menos corriente emisor por resistencia emisor más voltaje emisor, es igual a 0. Y por consiguiente, voltaje colector emisor sería voltaje de fuente negativa emisor menos la corriente emisor por la resistencia de emisor. Vamos a un ejemplo pequeño. Se tiene ya los diferentes valores puestos y lo único que hay que hacer es reemplazar las ecuaciones. Si reemplazamos estas ecuaciones, me sale que la corriente base directamente me da 45,73 microamperios. El voltaje colector emisor me sale 11,68 voltios y la corriente de emisor aproximadamente es igual a beta más 1 a la corriente base, saldría 4,16 miliamperios. Una última configuración que vamos a ver es la base común, que lo vimos en el primer ejemplo que vimos. Esta configuración de base común, ya sabemos por qué es base común, porque la entrada y la salida no se encuentran por la base, ¿no? Entonces, acá hay que aplicar igual las dos mallas que habíamos visto anteriormente. La malla donde está el base emisor, que sería esta malla, y la otra malla que sería la que participa colector emisor. Entonces, tengo acá menos BE más la corriente por resistencia emisor más este voltaje base emisor sería igual a 0. La corriente emisor me sale voltaje negativo E menos voltaje base emisor sobre la resistencia emisor. Y finalmente, la otra ecuación sería esta, la que participa colector emisor. Entonces sería menos BE más corriente emisor, resistencia emisor. Acá sería más voltaje colector emisor, más corriente de colector por resistencia colector, menos el VCC es igual a 0. Suponiendo como siempre que la corriente emisor es igual a la corriente colector, tendríamos que acá el voltaje colector emisor sería VCC más BE, sí que tiene el mismo signo de rotación, menos los que están en contra, que sería la corriente emisor por la sumatoria de la resistencia de colector más resistencia de emisor. Y finalmente podríamos hallar el voltaje colector base, que se encuentra en esta malla, y sabríamos que el voltaje colector base se despejaría de esta malla, ¿no? Sería voltaje colector base más corriente colector, resistencia colector, menos el voltaje de la fuente, del VCC, y esto sería igual a 0. Y como siempre, suponiendo que corriente colector es igual a corriente emisor, sacamos que el voltaje colector base sería igual a VCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Un ejemplito rápido. Tenemos el mismo circuito base común, una fuente de menos 4 voltios, una fuente de 10 voltios, un beta de 60, y hallando la corriente emisor, me sale que esto es igual a 4 voltios menos 0.7 entre 1.2 kiloohmios, 2.75 miliamperios. La corriente de base sería igual a la corriente emisora entre beta más 1, lo cual me da 45.08 microamperios.
Y finalmente, el voltaje de colector emisor sería el VE más VCC menos la corriente emisor por la resistencia, la suma de las dos resistencias de colector y emisor. Me sale que el voltaje de colector emisor es 4.1 voltios. Y el voltaje de colector base, haciendo la diferencia del VCC menos IC por RC, me sale aproximadamente 3.51 voltios. Ok, ¿alguna duda hasta acá? Porque si no, pasamos con los que teníamos que hacer recién en esta clase. Ahora vamos a ver si tienen alguna duda. Señores, ¿dudas? Linda encuesta. Muchas fórmulas, profe. Sí, sí lo sé. Su examen va a ser con formulario, obviamente. De eso no se preocupen, ¿no? Y eso que estamos viendo, esta parte que vamos a ver ahorita, debe ser la parte con más fórmulas que vamos a ver. ¿De acuerdo? Lo que sigue, que son las diapositivas que he subido estas justo ayer o hoy día, temprano. El control. El control lo podemos hacer la próxima semana, el lunes de la próxima semana. De acuerdo, déjenme avanzar un poquito más con las diapositivas que tengo que hablar con esto. Y nos falta hacer lo que es resistencia, bueno, circuito, su equivalente en corriente alterna a los transistores. Lo que va a entrar, algo de diodos, ¿sí? A ver si los pongo para que algo de diodos. Lo que es polarización de transistor. Algo de diseño de UJTs, que es transistor. Y análisis, ¿sí? Sea que se llama corriente alterna. El análisis de corriente alterna lo vamos a hacer la próxima semana. Y con eso van a ser todos los tópicos del examen. Van a ser 4 preguntas. Y la manera del examen, al parecer van a ser diferentes preguntas para los alumnos. Pero bueno, ahí nos están dando una inducción de cómo hacer los exámenes en formato, este tipo de formato virtual, ¿no? Entonces, básicamente va a constar de 4 preguntas, chicos. Diodos, polarización de transistores, diseño de JTs y análisis en corriente alterna. Muy bien. ¿Alguna duda más? Profe, si conoces otra forma de hallar la corriente base. Bueno, con tal que me la demuestres, no hay ningún problema. Es decir, si encuentras una forma diferente, no hay problema. Lo puedes hacer, ¿no? Pero no sé si han visto que les estoy dejando, no sé si han visto que les estoy dejando algunos problemas propuestos. Sí, todo el mundo ha visto que les estoy dejando en el portal unos problemas propuestos. Básicamente de esos problemas propuestos va a ser la base de su examen, chicos. ¿De acuerdo? Entonces les recomendaría que hagan los problemas propuestos. ¿De acuerdo? Es decir, si ustedes más o menos hacen estos problemas propuestos, los desarrollan, deberían de tener pues la base suficiente como para que el examen les sea sencillo, ¿no? Entonces, todo va a salir del Boylestat, no se preocupe. Sí, 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 revisen si no he subido los problemas propuestos. Ahora no he subido aún los problemas propuestos de esta parte que voy a hacer recién ahora, porque me faltaba encontrar unos problemas propuestos de varios transistores. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, yo les he dado, creo, unos cuantos minutitos de break. Vamos a comenzar la siguiente diapositiva. Es un poquito cargada, chicos, así es que, nada, un poquito de...
la parte 2 del capítulo 4. Es esta. Pues nada, un poquito. Es un recuerdo de las polarizaciones, entonces, chicos, siempre va a haber dos mallas. Sí, esto ya lo sabemos. Hay una malla que es la corriente de base y una malla que es la corriente de colector. ¿De acuerdo? Entonces, la solución siempre va a pasar por eso, por aplicar estas dos mallas. Una en base y otra en colector emisor. ¿Sí? 1 y 2. Vamos a ver un ejemplito. ¿Sí? Este es determinar la corriente de colector y el voltaje de colector emisor para este circuito, ¿no? Entonces, miren, la primera parte es la corriente base. ¿Sí? En la parte A, para hallar el punto de polarización. Entonces, la corriente base ya sabemos que es VCC menos voltaje base emisor sobre la resistencia de base más beta veces la resistencia de colector. Este es igual al circuito que acabamos de ver, simplemente que la resistencia emisor no está puesto. Simplemente nos hemos olvidado esa resistencia emisor. Básicamente, la corriente base sería 15.51 microamperios. Y la corriente colector sería beta veces esta corriente base, ya lo sabemos que es 120 beta por los 15.51 microamperios, 1.86 miliamperios. El voltaje de colector emisor, este de acá, sería básicamente VCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector, y sería 20 voltios menos 1.86 miliamperios por 4.7 kilómetros, 11,26 voltios. Encuentre voltaje de base, voltaje de colector, voltaje de emisor y voltaje base de colector. El voltaje de base, este voltaje de la base, simplemente es el voltaje base emisor, 0.7 voltios. El voltaje de colector sería igual al voltaje colector emisor, que en este caso es 11,26. El voltaje emisor, como está puesto a tierra, es 0 voltios. Y el voltaje base colector sería el voltaje de base menos el voltaje de colector. Sería 0,7 menos 11,26 menos 10,56. Y ojo, siempre tiene que ser negativo para que funcione, ¿no? Si no, no se activa la parte del diodo inverso, la parte de avalancha o de saturación del transistor. Otro ejemplito rapidísimo. Tierra, resistencia de colector, y lo mismo. Ahora tenemos una fuente negativa de menos 9 voltios por el emisor. Una resistencia base de 100 kilómetros. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Primero hay que hacer una malla en la base emisor y después hay que hacer la malla por voltaje colector emisor. ¿Sí? Entonces, haciendo la primera malla, ¿qué es lo que tengo? Menos la corriente de base. Bueno, acá sería BE menos la corriente base por resistencia base y menos el voltaje base emisor. Simplemente por signos, ¿no? Más, menos, más. Y esto igual, más, menos, ¿no? Corriente base sería básicamente BE menos voltaje base emisor sobre resistencia base. Calculando los valores saldría 83 microamperios. La corriente colector sería beta veces la corriente base y beta 45, la corriente base 83 microamperios, 3.735 miliamperios. Y el voltaje de colector, que es lo que me están pidiendo, sería básicamente menos la corriente por la resistencia de colector. ¿Sí? Porque acá está tierra. Sí, está arriba la tierra. Entonces sería menos 3.735 miliamperios por 1.2 kilómetros. Me sale menos 4.48 voltios. El voltaje de base, que es este, me saldría menos la corriente base por la resistencia base, que sería menos 83 microamperios por 100 kilómetros, menos 8.3 voltios. Recuerden que son voltajes que están saliendo negativos porque la fuente de acá es negativa. Alguien también me puede decir menos 9 voltios, más 0.7, menos 8.3 voltios, ¿no? Que sería lo mismo.
Igual, para este circuito que hemos visto, es decir, es el mismo divisor de tensión, pero simplemente que en vez de ponerlo a tierra, se le está poniendo a una fuente VE negativa de menos 20 voltios. Básicamente esto no cambia. En general, tendríamos esta malla que hemos visto, es decir, tendríamos el BCC, la resistencia R1, la resistencia R2, y en vez de ponerlo a tierra, esto está en una tensión de menos 20 voltios. ¿De acuerdo? Si queremos hallar la resistencia de Thevenin, cortocircuitamos las fuentes cortocircuitadas y hallamos el paralelo de R1 con R2, que es 1.73 kilómetros. Y en el otro caso, acá, para hallar, en este caso, el voltaje de Thevenin, sí que es el voltaje que tenemos que encontrar acá, el ETH, pues podemos hacerlo de varias formas, ¿no? Entonces, el libro supone encontrar esta corriente y multiplicarlo por la resistencia R2 y sumarle o restarle el VE y obtener la tensión en estos bordes, ¿no? Entonces, esta corriente I es básicamente la sumatoria de BCC más BE sobre la resistencia R1 más la resistencia R2. Entonces, básicamente Kirchhoff, ¿no? Aplicando Kirchhoff. Esto me saldría que es 3.85 miliamperios, una corriente I. Entonces, esta corriente por los 2.2 kiloohmios menos los 20 voltios que tengo en BE, me da que tengo un voltaje de Thevenin de menos 11,53 voltios. Y la siguiente parte de esto es básicamente encontrar los valores que ya habíamos visto. Tenemos voltaje de Thevenin menos 11,53 voltios, la resistencia de Thevenin 1.73 kiloohmios, el voltaje de base emisor y la resistencia de emisor, ¿no? Entonces, hallando la malla adecuada en el circuito, podemos ver que esto es igual a menos ETH menos la corriente base por la resistencia de Thevenin, menos voltaje base emisor, menos la corriente emisor por la resistencia emisor, más el voltaje emisor. Y esto es igual a 0. Reemplazando y factorizando como siempre la corriente base, me va a salir que la corriente base es BE menos ETH menos voltaje base emisor sobre RTH más beta más 1 RE. Reemplazando valores, me sale que esta corriente base es 35.39 microamperios. Y la corriente colector sería beta veces la corriente base, sería 4.25 miliamperios, siendo beta 120. Finalmente, si quiero hallar el voltaje de colector y el voltaje de base, lo que tendría que hacer es voltaje de colector es igual a, en este caso lo estamos haciendo por arriba, BSC menos la corriente de colector por la resistencia de colector. 20 voltios, ya tengo la corriente de colector 4.25 miliamperios multiplicado por 2.7 kiloohmios y me sale que el voltaje de colector es 8.53 voltios. Y el voltaje de base sería, en este circuito de acá, menos ETH, es esta fuente de tensión, menos la corriente de base por la resistencia de Thevenin. Calculando los valores, sería menos 11,53 menos 35.39 por 1.73 kiloohmios menos 11,59 voltios, voltaje de base. Final. Estas tablitas se las tienen que tener, por favor, chicos. Las tienen que tener a la mano. Se las estoy poniendo todo lo que hemos visto. Polarización fija, cuando solo había resistencia base, resistencia colector. Polarización de emisor, cuando hay una resistencia de emisor. Polarización de medio, este es un de emisor por divisor de voltaje. Ya hemos visto R1, R2, RC y RE. Realimentación por colector. El emisor seguidor, cuando tiene un signo negativo en emisor, y la corriente nuevamente es por emisor, y la base común. Sí, este también emisor seguidor le llaman colector común. Y ahora vamos a intentar hacer un poquito de diseño, ¿no? Es decir, hay que diseñar un poquito los circuitos, y esto es lo que les pido en su laboratorio, ¿de acuerdo? Que puedan lograr diseñar algún valor o algún circuito. ¿Qué significa diseñar?
es que ustedes establezcan cuánto debe ser el valor de la resistencia para obtener la corriente y los voltajes deseados. Lo que hemos hecho hasta el momento es un análisis. ¿Qué es un análisis? Yo te doy un circuito y tú me dices cuánto de corriente, cuánto de tensión circulan a través de estos. En este caso, ya es al revés. Es decir, yo quiero un voltaje y una corriente determinada, y lo que tú tienes que decirme es cuáles son los valores de las resistencias que me pueden dar un comportamiento lo más similar posible. Eso es una operación de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer un diseño, lo primero que hay que entender es cómo funciona, ¿no? Entonces, dice, para este punto de polarización, digamos, me piden encontrar cuánto sería el voltaje de la fuente, la resistencia base y la resistencia de colector. Entonces, muy sencillo. Si ya me dan este gráfico y este tipo de circuitos, yo sé cuánto es la fuente, porque la fuente es este extremo que es 20 voltios. Entonces, no tengo mucho que decir. ¿Qué más me dan? Me da también ya la corriente colector. La corriente colector me está pidiendo que sea, ¿cuánto? 8 miliamperios. Y haciendo yo, básicamente, mi sistema en este punto, ¿de acuerdo? Que es el punto de saturación, ¿sí? En el punto de saturación sabemos que el voltaje colector emisor es 0. Y entonces, básicamente, el voltaje de colector sería la corriente colector por la... Perdón, la fuente sería igual a corriente colector por la resistencia de colector. Y de acá puedo despejar que la corriente de colector sería BCC entre la resistencia de colector. Entonces la resistencia de colector básicamente sería 20 voltios entre 8 miliamperios, 2.5 kiloohmios. ¿De acuerdo? Y si ya tengo la corriente colector, podría hallar también ya la corriente de base. ¿En cuánto sería la corriente de base? Pues sería BCC menos voltaje base emisor sobre la resistencia de base, ¿sí? Entonces, la resistencia base sería BCC menos voltaje base emisor sobre la corriente de base. Y creo que no les he puesto, pero acá está, ¿no? La corriente de base era 40 sí, debe ser 40 microamperios. ¿Y de dónde sale la corriente base? Pues si yo tengo la corriente colector, yo sé que la corriente colector es beta veces la corriente de base. Entonces, ya tengo la corriente base, reemplazando la corriente base acá. Acá mismo me lo da que es 40 microamperios. ¿De acuerdo? Pues nada, 20.7, 19,3 voltios entre 40 microamperios, me sale una corriente, una resistencia base de 482.5 kiloohmios. Acá va lo interesante, ¿no? Es decir, realmente las resistencias que ustedes ya conocen, ¿sí? Las resistencias de carbón no tienen valores preestablecidos, no tienen todas las cantidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor comercial más cercano a una resistencia de 2.5 kiloohmios? Es una de 2.4 kiloohmios. Y una de 482 kiloohmios, lo más cercano es 470 kiloohmios. En base a estos dos valores, podemos recalcular el circuito y podríamos obtener que la corriente base ya no sería 40 microamperios, sería 41.1 microamperios. Por lo general, en un proceso de diseño va a pasar lo que acabamos de ver, que es que al final nosotros vamos a tener que cambiar los valores de resistencias que hemos encontrado a algunos valores que sean comerciales. Y al encontrar valores comerciales, lo que va a pasar es que se va a alterar un poco el punto de polarización, ¿no? Muy bien. Uno más complicadito. Este es el que les estoy pidiendo en su laboratorio. Así es que deberían prestar particular interés y deberían de revisarlo, ¿no? A ver, miren. Se les pide diseñar la resistencia R1 y la resistencia de colector. ¿De acuerdo? Es decir, qué valores tendrían que tener estas resistencias. ¿Y qué es lo que se les da? Pues se les da
las limitaciones que se tienen, ¿no? La fuente ya les dan. Yo quiero una corriente de colector de punto de polarización de 2 miliamperios y un voltaje colector emisor de 10 voltios. Es decir, acá quiero 10 voltios, ¿sí? La caída entre colector y emisor. Perdón, acá quiero 10 voltios y quiero que la corriente que circule es 2 miliamperios. ¿De acuerdo? Tengo una resistencia de 18 kiloohmios que me han dado, una resistencia R2 y una resistencia emisor de 1.2 kiloohmios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este problema? Pues hay que comenzar a partir de lo que conocemos, ¿no? En primer lugar, la parte más fácil siempre será el método aproximado, ¿no? Entonces, se parte intentando hacer el método aproximado, que es mucho más sencillo, y después se podría comprobar si realmente el método aproximado da el valor que se quiere, ¿no? Si está dentro de las restricciones. Entonces, en el método aproximado habíamos dicho que voltaje base es igual a este valor, ¿no? Voltaje base es igual a VCC por R2 sobre R1 más R2, ¿no? ¿Qué me falta acá? Me falta el valor de R1 y me falta el valor de voltaje base. Pero si ya tengo la corriente IC, que es igual a la corriente emisor, podría hallar ya el voltaje en emisor, que es lo que estamos haciendo en esta primera parte. Voltaje emisor es corriente emisor por resistencia emisor, 2 miliamperios por 1.2 kiloohmios, 2.4 voltios. Si a estos 2.4 voltios le sumo el diodo, que es 0.7 voltios, me saldría que tengo 3.1 voltios en voltaje base. ¿Sí? Y acá sí, ya podría despejar el valor de R1. Entonces, despejando el valor de R1, un lado sumando, restando valores, me sale que R1 es 86.52 kiloohmios. Ya tengo casi todo, ¿no? Si tengo R1, ¿sí? ¿Qué me falta? Simplemente la resistencia de colector. Entonces, pues reemplazando un poquito, yo sé cuánto puede ser el voltaje de colector emisor. Perdón, el voltaje de colector acá, que sería el voltaje emisor más el voltaje de colector emisor. Me han dicho que quieren un voltaje de colector emisor de 10 voltios, entonces el voltaje emisor queda 2.4 voltios, sumándole los 10 voltios requeridos por el voltaje de colector emisor, me sale que el voltaje de colector es 12.4 voltios, ¿sí? Y si ya tengo que acá tengo 12.4 voltios y acá tengo 18 voltios, ¿sí? Y sé que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, que es 2 miliamperios, es fácil que yo pueda encontrar cuánto debe ser la resistencia de colector. Sería básicamente la diferencia de tensión entre la corriente y la resistencia. Sería VCC menos voltaje de colector entre la corriente de colector. Reemplazando los valores, me sale que la resistencia de colector es 2.8 kiloohmios. Como verán, ha sido muy sencillo el sistema. Les recomendaría que repasen este método de diseño, ¿no? Muy bien, vamos a ver un ejemplo más. Este ejemplo es una configuración. Acá tenemos simplemente un emisor, una proyección de emisor, y se tienen las siguientes especificaciones, miren. ICQ debe ser 0.5 de la corriente de saturación, que ya sabemos es la corriente máxima. La corriente de saturación me dicen que debe ser 8 miliamperios. El voltaje de colector debe ser 18 voltios, el beta 110. Y me pide determinar todas las resistencias. RC, RE y RB. Entonces, el punto de polarización ya sabemos que es la mitad de la de saturación. Entonces, el ICQ es 4 miliamperios. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos acá? La resistencia de colector, ¿sí? Sería básicamente voltaje que cae, VCC menos VC de colector,
sobre ICQ. Pero ya me dan el BC, miren, el BC es igual a qué cosa, el voltaje de colector es 18 voltios. Entonces, inmediatamente ya puedo hallar la resistencia de colector, que sería BCC menos BC sobre la corriente de colector. 28 voltios menos 18 voltios entre 4.000 amperios es 2.5 kiloohmios. Entonces yo tengo la resistencia de colector. ¿Qué me faltaría? Pues la corriente base, pero si yo tengo el beta, el 110, la corriente base sería la corriente de colector entre el beta. 4.000 amperios entre 110, 36.36 microamperios. Si ya tengo la corriente de base, ¿sí?, yo puedo intentar hallar las diferentes resistencias que me faltan. Ojo que acá me faltan dos resistencias, ¿no? Resistencia base y resistencia de emisor. Entonces, básicamente sería, aplicando la fórmula, sería BSC menos voltaje B base emisor sobre resistencia base más beta más 1 resistencia de emisor. La técnica del reflejo, ¿se acuerdan? Muy bien. Finalmente, acomodando los valores, tengo que resistencia base más beta más 1 resistencia emisor sería igual a cuánto BCC menos voltaje base emisor sobre la corriente de base. Ok, ¿qué más tengo? Tengo un dato, ¿no? La corriente de saturación. Sí que es 8 miliamperios. Entonces, la corriente de saturación se da cuando el voltaje colector emisor es 0. Entonces, yo sé que la corriente de saturación sería BCC sobre la sumatoria de resistencia de colector más resistencia de emisor. Ok. Entonces, resistencia de colector más resistencia de emisor sería BCC sobre la corriente de saturación. Tengo los dos, tengo BCC que es 28 voltios y tengo la corriente de saturación que es 8 miliamperios. Y sé que la suma de resistencia de colector más resistencia de emisor es 3.5 kiloohmios. Ya sé cuánto es el valor de resistencia de colector, que es 2.5 kiloohmios, y puedo calcular el valor de resistencia de emisor, que me da 1 kiloohmio. Finalmente, lo que tenemos acá es una resistencia de base de esta fórmula. Podemos encontrarla. Despejando resistencia base sería BCC menos voltaje de base emisor entre la corriente en base de polarización menos beta más 1 resistencia emisor. Encontrando el valor me sale que la resistencia base es 639.8 kiloohmios. Siguiendo un poco adelante, ya vamos a encontrar los valores comerciales. 2.5 kiloohmios no existe, así es que hay 2.4 kiloohmios. 1 kiloohmio sí existe, no hay ningún problema con la resistencia de emisor. Y los 639.8 kiloohmios, el valor más cercano es una de resistencia de 620 kiloohmios. Ok, vamos a ver uno más. En primer lugar, vamos a ver si tienen dudas hasta acá. ¿Cómo están, chicos? A ver, chicos, ¿qué tal están? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Más o menos. Lo importante de un proceso de diseño es que ustedes lo que intenten hacer es básicamente revisar el circuito, revisar las fórmulas. Sí, uno de estos te va a tener que venir en el control y dar un poquito de vueltas para ver qué valores de resistencia son los adecuados. ¿De acuerdo? Algo que sí vamos a hacer ahorita antes de que se me acabe la clase es la fecha. A ver, chicos, Randy, ¿estás ahí? Sí, profe. Por mayoría se ha puesto 25 como la fecha. 25. Sí. Bueno, chicos, bueno, ya no, yo no tengo ningún problema, pero ojo que se les puede cruzar con uno de sus exámenes finales Ya, del día viernes. profe, también vamos a presentar todos los grupos. Los votaron 26 hasta ahorita. Bueno, mayoría manda, ¿no? Somos 32. ¿Cómo ha sido tu votación? Es decir, Eh,
son, son 26 como le digo, son 8 hasta ahorita, claro, hasta ahorita son 8 para el 18 de julio y 25, 18 personas. Se han puesto. Ya, ya, quedamos ahí. Entonces, estamos quedando que la fecha va a ser el 25. Pero ojo, ya Profe, va ¿y bajo su todos responsabilidad. todos los grupos van a presentar ese mismo día? Sí, ese día van a hacer una presentación rápida de unos 15 minutos y me van a presentar el informe final. ¿Sí? Informe final y además de eso una presentación. Hay que ver cómo vamos a estar en ese tiempo, ¿no? Sí, el próximo lunes va a ser el control. De acuerdo, chicos. Sí, el próximo lunes va a ser el control hasta DC. Muy bien, entonces, recapitulando. El 25 de julio va a ser la entrega de su proyecto. Comenzaremos con unos 15 minutos por grupo. En el proyecto van a tener que explicar un poco el funcionamiento, qué circuitos van a estar, qué circuitos no van a estar ahí presentes. No tengo exámenes pasados, si bien estoy tomando el curso, ya les dije, por si acaso, respondiendo a la pregunta de Henry, de que su examen va a salir básicamente de los ejercicios que les he puesto propuestos del Boylestat. Las presentaciones, se los estoy enviando esto, serán en estas fechas. ¿Sí? Y se verán las presentaciones en los laboratorios. ¿Sí? Es por eso que estoy poniendo del 18 al 22, del 1 al 5. Acá me falta poner el 6. ¿De acuerdo? Y serán en sus respectivos laboratorios las presentaciones de esto. ¿Qué van a hacer ustedes, chicos? Muy bien. La presentación es censura de laboratorio. ¿Sí? Como creo que lo máximo hay 12 chicos por grupo. Entonces, ahí sí vamos a tener un poco de problemas, ¿no? Si los grupos son diferentes. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Pero básicamente, si hay dos chicos dos compañeros en un mismo grupo, sería más sencillo, ¿no? Sí, en clase de laboratorio serán las presentaciones. Muy bien. Tengo 5 minutos más para avanzar un poquito más. Vamos a ver, bueno, les comento qué es lo que vamos a ver acá, ¿no? Aparte de ver lo que es un poco el diseño, son estos ejemplitos, vamos a ver los que son espejos de corriente, ¿sí? Estos son unos circuitos muy interesantes. Los espejos de corriente me van a servir muchísimo para poder poner una corriente que sea independiente de la carga que se tenga. Muy interesante esto, ¿verdad? Aparte de ver un poquito de espejos de corriente, esta es la parte que más me está gustando, es la parte de acá, ¿no? Transistores de varios... Bueno, vamos a ver lo que es un poquito de conmutación. Acá me gustaría, no creo que lleguemos, que ustedes repasen un poquito lo que les estaba diciendo de las resistencias y de las corrientes. Entonces, justo lo quiero ver ahorita para que ustedes vean que hay una resistencia en saturación y una resistencia de corte para cada uno de sus transistores, cuando uno actúa en corte y saturación. Entonces, repasen estas diapositivas, ¿sí? Para su laboratorio también, para la primera parte, la 28 y la 29. Es muy, muy sencillo, ¿no? Simplemente he segregado estas dos resistencias para que se entienda un poco el proceso. ¿Qué más vamos a ver esto? Bueno, estos son un poquito los tiempos de saturación, ¿no? Es decir, hay transistores que son más rápidos y otros más lentos. Esta es la parte de transistores multietapa, ¿sí? Entonces, vamos a tener que poner algún, supongo, transistor multietapa en su examen. Hay diferentes tipos de transistores multietapa, ¿de acuerdo? Esta configuración de acoplamiento que se llama RC, porque hay un capacitor entre en este caso entre los transistores, y esto lo vuelve como si fuera totalmente independiente. Este Darlington, que es básicamente dos
transistores unidos, ¿sí? Del emisor a la base, forman un solo transistor, la configuración de Arlington. Ahí está la configuración cascodo, que es que un emisor va al colector del otro, muy utilizado en configuraciones de audio, ¿sí? Y un tipo de configuraciones clase P y clase AB, perdón, de audio, de amplificadores de audio, ¿de acuerdo? El par alimentado, que es básicamente invertir un NPN con un PNP. Y el del acoplamiento directo, ¿no? El acoplamiento directo es muy parecido al anterior del RC, pero sin su configuración sin su capacitor. Vamos a hacer un poquito de técnicas de fallas. Un poquito de lo que hemos estado viendo, ¿no? Estabilización de la polarización, ¿no? Un poquito de ver la sensibilidad, chicos. Y con eso terminamos. Bien, eso lo vamos a ver mejor la próxima clase. Más o menos les he querido explicar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que nos falta ver. Muy bien, señores. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda extra, por favor, chicos? Los problemas, hoy en la tarde les estoy subiendo los problemas y les estoy subiendo esto del proyecto, las fechas, para que estén ya todos ya hay un cronograma. Muy bien, chicos, si todo está claro, pues me despido, que tengan una buena tarde. Nos vemos entonces, chicos. Hasta luego.